Dios los bendiga. Muy buenas noches. Este tiempo es para que usted se llene de la palabra. Si usted está lleno de la palabra, puede darle palabra a otros. Amén. Espero que te concentres, que prestes atención a lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Este mensaje yo lo preparé, pero Dios es el que habla. Amén. Vamos entonces a hablar hoy. Este mensaje lo he titulado 3 tiempos. Repita conmigo: 3 tiempos. Todos sabemos que nuestras vidas se manejan por tiempos. Está el tiempo de la niñez, está el tiempo de la adolescencia, el tiempo de la juventud, el tiempo de la adultez, el tiempo de la vejez. Casi todo en nuestras vidas se maneja por tiempos, ¿cierto? Y hay una palabra en Eclesiastés que dice que hay un tiempo para todo, hay un tiempo para todo. Pero hoy vamos a hablar de 3 tiempos. ¿3 tiempos de qué? Ya lo vamos a entender, ya lo vamos a captar. Amén. Vamos entonces a orar, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome el control de todo. Amén. Padre, en esta hora, Señor, nos entregamos delante de ti, Padre Santo, para que tú hagas lo que tienes que hacer con cada uno de nosotros, Señor. Padre, en esta hora yo pido que tu palabra, Señor, entre a cada corazón, que transforme y que cambie la vida de cada persona de las que estamos acá, Señor. Que podamos entender cuál es el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, declaro solo bendición sobre sus vidas, y que sea el Espíritu Santo hablando, redarguyendo y enseñando como debe ser, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de 3 tiempos. 3 tiempos de la oración. Y hoy quiero que tú evalúes cómo está tu oración, cómo está tu tiempo con el Señor, cómo está tu diálogo con Dios, qué es lo que tú le dices, cuándo es que se lo dices y cómo es que se lo dices. A veces pensamos que tenemos que tener las palabras más sofisticadas para hablarle a Dios. Pero Dios no necesita de palabras sofisticadas. Dios necesita es que tú te derrames delante de Él, que tú hables con Él como cuando hablas con un amigo tuyo, como cuando hablas con tu madre, con tu padre, con tus compañeros. Ese tipo de relación es la que Él quiere. Y recuerden que venimos hablando del libro de Jonás. En tiempos pasados hablamos de Jonás 1. Hoy vamos a hablar de Jonás capítulo 2 y vamos a ver qué es lo que la palabra tiene para cada uno. Amén. Vamos a hablar entonces de Jonás 2:2. En Jonás 2:2 dice así la palabra: y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Amén. Recuerde que Jonás había desobedecido, y por su desobediencia, por no querer hacer lo que el Señor le había mandado hacer, Dios dispuso que una ballena se lo tragara, que una ballena se lo comiera prácticamente. ¿Sí? Y luego que a Jonás se lo tragó la ballena, Jonás oró. Jonás entabló una conversación con Dios dentro de la ballena. ¿Y qué fue lo que dijo? Empezó con eso. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Y él me oyó. Amén. ¿Cuántos han escuchado que un deportista tiene que tomar agua antes, durante y después? ¿Cuántos lo han escuchado? El que hace ejercicio tiene que tomar agua antes, durante y después. ¿Lo han escuchado? Bueno, ya lo sabe. Si no lo ha escuchado, ya lo sabe. Cuando estás haciendo ejercicio físico o deporte, debes hidratarte antes, durante y después de la actividad. Pero como hoy estamos hablando de la oración, los 3 tiempos que vamos a manejar son antes, durante y después. Antes, durante y después. Pero antes, durante y después ¿de qué? Ya enseguida lo vamos a ver. Jonás
Era un profeta. Era un profeta. Y andaba huyendo de Dios. Imagínese, un profeta huyendo de Dios. Si a ti Dios te quiere hablar, tú vas a huir de Él. Juan de Dios, si Dios te va a hablar, tú vas a huir de Él. No podemos huir de Dios cuando Él nos quiere hablar. Y te doy una noticia, Dios quiere hablar contigo todos los días, pero tú huyes. Tú huyes. Y luego entonces vienen los problemas. Jonás huyó y le vino el problema. ¿Cierto que sí? Fue arrojado al mar, él reconoció su error, lo arrojaron al mar y la ballena se lo tragó. Pero estando allí oró. Otro profeta que también oraba mucho era el profeta Daniel. Daniel, dice la palabra, que aunque el rey sacó un edicto, oraba 3 veces al día. Oraba en la mañana, oraba en la tarde y oraba en la noche. Yo quiero preguntarte, ¿en qué momento tú oras? ¿En la mañana, al mediodía o en la tarde o en la noche? La palabra dice que Daniel era un profeta y aunque el rey sacó una ley que no podían adorar a otro Dios, Daniel se arrodillaba y alababa al Señor y oraba al Señor 3 veces al día. ¿Tú cuántas veces estás orando? Daniel tenía problemas con ese edicto y oraba, pero antes de eso no tenía ningún problema y también oraba y oraba más, sino que luego que le pusieron el edicto, él dijo, voy a orar 3 veces al día. Nosotros deberíamos orar en 3 tiempos diferentes y las oraciones en esos 3 tiempos diferentes también son diferentes. ¿Cuántos de ustedes han orado solo cuando tienen un problema? Parece ser que cuando tenemos un problema es cuando más oramos, cuando viene la calamidad, cuando viene el terremoto. ¿Cuántos sintieron el temblor hace unos días? Bueno, mucha gente lo sintió, yo me imagino que se confesaron ahí, ¿cierto? Declararon lo que iba a hacer de sus vidas, porque eso en realidad se siente muy maluco. Y la gente cuando tiene el problema es que quiere buscar a Dios. Jonás tuvo un problema, estaba huyendo de Dios, pero cuando la ballena se lo tragó, dice que buscó a Dios. Pero realmente Jonás no buscó a Dios cuando la ballena ya se lo había tragado, sino que lo buscó antes de que la ballena se lo tragara. Usted se imagina que lo tiren en medio del mar, eso bien profundo, lleno de animales feroces, ¿cierto? Si usted lee bien la historia, dice ahí la palabra que Jonás dice que había caído y que iba rumbo a la muerte. Y por eso dice ahí en Jonás 2:2 que clamé a ti y tú mi voz oíste. Jonás oró durante el problema. Antes no dice la palabra que hubiera orado. Oró durante la calamidad. O sea, cuando lo tiraron al mar. ¿Sí o no? Y luego cuando lo tragó la ballena, volvió a orar. Había pasado la calamidad. Él todavía estaba en problemas, pero ya había pasado lo peor. Ya él sabía que no se iba a ahogar. Ya sabía que Dios había mandado ese animal para que se lo tragara. Dime cuándo tú oras. ¿Cuando tienes la calamidad o cuando pasa la calamidad? ¿O antes de la calamidad? Los 3 tiempos que yo les quiero hablar son antes de la calamidad, durante la calamidad y después de la calamidad. Antes de la calamidad tú no oras. Son muy poquitos. Por ahí el 2%, 3% de los cristianos oran antes de la calamidad. Pero cuando tienen el problema, oran hasta 3 y 20 veces al día. Porque tienen el problema y quieren salir del problema rápido. Y luego que pasa el problema, entonces ya oran una sola vececita dándole gracias a Dios. ¿Cierto? Pero dice la palabra que Jonás oró cuando estaba dentro de la ballena. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y si tú sigues leyendo el capítulo 2,
Él te dice qué fue lo que sufrió. ¿Cuándo fue que él se sintió realmente que iba hacia la muerte? No cuando la ballena lo tragó, sino cuando estaba ya en medio de esas aguas turbulentas, en medio de esas aguas que se lo querían arrastrar hacia abajo. Yo quiero que tú me levantes si tú tienes un problema hoy. Que tú levantes la mano. Levántame la mano si tienes un problema hoy. Bueno, Dios hoy se quiere glorificar en tu vida. Porque cuando Jonás tuvo el problema, simplemente ¿qué hizo? Oró al Señor, habló con Él, pidió su ayuda. Ahorita una joven me decía, es que mi mamá. Y otro por allá, es que mi papá. Y otro, es que mi hermano, mi hermana. Y otro dice, es que en el trabajo. Y otro dice, y creemos que los jóvenes no tienen problemas. Creemos que los jóvenes viven bacaneados, que viven la vida bien, full, re chévere. Y sí, en parte sí, ¿cierto? Porque no tenemos que pensar como en muchas cosas. Pero los jóvenes tenemos problemas. ¿Con quién? Con mamá, con papá, con el profesor de matemáticas, con el de física, con el de astronomía. Eso ya no lo dan. Bueno. Y creemos que no tienen problemas, pero sí tienen problemas. Para algunos es así de pequeñito, para otros es más grande. El problema que tiene Ana, para ella debe ser muy grande. Y yo lo puedo ver pequeño, pero para ella es un problema. Y en ese problema es que Dios se quiere glorificar. Laura, en tu problema Dios se quiere glorificar. En tu problema, así sea pequeñito o grande, Dios se quiere glorificar. ¿Qué tienes que hacer? Orar. Manejar ya el tiempo en la oración. Bueno, no ore antes. Bueno, entonces ora durante el problema. Debes orar para que salgas de él, para que Dios se glorifique en tu vida. Yo les decía la vez pasada que Jonás, el problema de Jonás se terminó cuando la ballena se lo tragó. Y muchos dicen, no, ese era el problema. No, esa era la solución al problema que él tenía. Que la ballena se lo tragara para no morir deshidratado, ni quemado por el sol, ni ahogado. En cambio, en el vientre de la ballena, él estaba bien. Por lo menos no se iba a quemar, no se iba a ahogar y no iba a morir deshidratado. Tanto es así que la palabra misma dice que Dios dispuso. Dios dispone de lo malo para tu vida. Tú crees, esto es un castigo de Dios por yo portarme mal, por ser tan bobo, tan boba con mi mamá, con mi papá, por comportarme mal. A veces creemos que las cosas que nos pasan son castigos. Y Dios quiere que tú recibas una lección y que salgas del problema orando con Él. No hay de otra. Al hombre solo lo puede cambiar Dios, solamente, no un hombre a otro. Entonces vamos y le contamos el problema a mi mejor amigo, a mi mejor amiga. Y mi mejor amiga y mi mejor amigo lo que hacen es burlarse de mí. Porque como les decía ahorita, el problema puede ser pequeñito para mi amigo, pero para mí es grande. Entonces el otro dice, este tan bobo por lo que se acompleja. Sí, o esta tan boba por lo que está llorando. Tú tienes que dirigir tu mirada, es al de arriba. Amén, es a Él. Él debería convertirse en tu mejor amigo y en tu mejor amiga. Y apenas te pase lo malo, coger y contarle el chisme a Él. Sí, coger el teléfono del cielo y hablar con Él. ¿Cuál es el teléfono del cielo? La oración. Invocar el nombre de Él. Invocar el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Pero tan religioso. Y no es religión. Es simplemente que tú establezcas una amistad con Él. Y primero le cuentes a Él. Yo le he contado aquí varias veces, cuando mi esposa se pone así como alebrestadita, como que quiere controlar todo. Y las mujeres cuando quieren controlar todo se suben un poquito, ¿cierto? Se suben y entonces, ¿cómo les dijera yo? Que no suene tan duro. Bueno, en fin,
Las mujeres quieren pelear, sí, y se suben. Entonces un hombre no puede pegarle a una mujer, ¿cierto que sí? Ni la mujer tampoco al hombre. Pero cuando mi esposa se pone así, yo lo que hago es levantar mi mirada de arriba y pedirle ayuda, que me ayude. Primero no se tiene que enterar Ramón, ni Víctor, ni Jordi. Primero se tiene que enterar él. Él ya sabe todo, pero yo quiero pedirle ayuda a él, porque él es el primero que me puede ayudar. Santiago no me puede ayudar, pero Dios sí me puede ayudar. Entonces yo voy y le cuento a quién, a Dios primero. Amén. Tengo un amigo en la Biblia, que ojalá ustedes lo lean, se llama Josué. Él es amigo mío. ¿Listo? Y Josué dice la palabra que una vez estaba en una batalla y no iba perdiendo, iba ganando. Pero tenía un problema, que el día ya se iba a acabar. ¿Cuántos saben esa historia? Que el día ya se iba a acabar y él lo primero que hizo fue dirigir su mirada al Dios de él, al Dios mío, al Dios suyo. Dirigió sus palabras a él y le pidió ayuda. Miremos lo que dice Josué 10:12. Del libro de Josué 10:12. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. ¿Qué oración más poderosa la que hizo Josué? ¿Por qué? Porque efectivamente el sol se detuvo y la luna se detuvo. Dice que se prolongó por casi un día entero. O sea, ya se iba a acabar el día, ya iba a llegar la noche, y Josué dijo: no, esta gente hay que acabarla ya. Aunque sabía que Dios estaba peleando con ellos, que Dios les iba a dar la victoria, él dijo: pero de noche no podemos pelear. Entonces tenía que, un problema no lo tenía, lo tenía. ¿Por qué? Porque empezaron en el día, entonces no tenían antorchas ni nada de eso, qué sé yo, ni con qué ver de noche. Sería que le tenía miedo a la muerte, yo no sé, pero tenía un problema. Tenía un ejército que estaba peleando y que el día ya se iba a acabar y que iba a llegar la noche. Entonces dice que habló ¿a quién? A Dios. Habló a Dios y le pidió que el sol se detuviera. Dice la palabra, si tú lees ahí más adelante, que es una de las pocas veces que Dios ha escuchado la voz de un hombre y ha hecho lo que ese hombre le ha dicho que haga. Ni que hablar de un profeta que se llama Elías, que oró también y cayó fuego del cielo, solamente por abrir su boca. Entonces, tú cuando estés en dificultad, tienes que abrir tu boca y hablar con el de arriba. No, pero no así, como un bobo, no. ¿Cierto? Se le meten las moscas y le empieza a chorrear baba. No, tienes que hablar con Dios, hablar con Él, que Él, que todo lo puede, te va a ayudar a resolver el problema. Amén. ¿A cuánto les gustan las matemáticas? Ahí sí, llegamos donde era, ¿cierto? Cuando tenemos un problema en matemáticas, para resolverlo, si nosotros no sabemos, ¿a quién le pedimos ayuda? Al profesor o a alguien que sepa. Pues ya tenemos un amigo más efectivo, se llama YouTube. ¿Sí o no? No busquen en YouTube para resolver. Sí, yo he visto, y resuelven problemas de matemáticas en YouTube, y ahí está. Pero ahí le van a explicar paso a paso qué es lo que usted tiene que hacer. Y cuando tú hablas también con Dios, Dios te explica paso a paso qué es lo que tienes que hacer. Solamente tienes que buscar a Dios en el momento correcto, en el tiempo correcto. Antes del problema, ¿cómo es nuestra oración? No tenemos problemas de nada. ¿Y entonces cómo oras? Cuando no tienes problema de nada, ¿cómo oras?
Le das gracias al Señor, te sientes contento. Padre, gracias por este día, por los alimentos, porque no me falta nada. Padre, tú eres el mejor, aleluya. Gracias, Señor, porque soy bendecido. Y das gracias y estás feliz de la moña, contento, ¿sí o no? Pero cuando viene el problema, estás triste. Y quieres que el problema se acabe ¿cómo? Rápido. Y entonces la oración que le haces al Señor sale ¿de dónde? Sale de lo más profundo de tu alma. Sale de lo más profundo de tu alma. En la angustia y en la dificultad, cuando tienes el problema que quieres que se acabe ya, o sea, que apenas cambie el reloj de horas ya todo esté resuelto. Eso es lo que queremos nosotros, ¿sí o no? Y entonces, pero cuando sale del alma, cuando la oración sale del alma, la oración es diferente. No es igual que cuando no tengo problemas. No es igual, es diferente. Entonces sale del alma y adivina qué pasa. Cuando sale desde mi alma, Dios la oye. Dios la oye. Tu oración, cuando tienes dificultades, tiene que ser un clamor que sale de tu alma. Y no es que te conviertas en un loco gritando en medio de la calle o en tu cuarto, que todo el mundo escuche, no. Dios no quiere que todo el mundo escuche. Dios quiere que Él solamente escuche. Y la oración cuando sale de tu alma, no es que te pongas a gritar, sino que le digas a Él desde tu corazón qué es lo que tú quieres, qué es lo que te pasa. Así como cuando llamas a la amiga a contarle el chisme por teléfono, así igualito, que hablas pasitico para que nadie más te oiga, así. Así es que Dios quiere que le hables y que le digas con pelos y señales qué es lo que te pasa. Yo le digo, mi esposa, Señor, ese temperamento, Padre, ayúdame. Y a veces hago así, pero yo sé que es lo que estoy diciendo, ¿cierto? Ella me dice, ¿qué haces? Y yo aquí conversando. Ella habla un poquito más duro. Y entonces yo me doy cuenta cuando ella ora. Ella casi no se da cuenta cuando yo oro, pero yo sí me doy cuenta cuando ella ora. En los momentos de dificultad, tu oración solamente debería ser escuchada por Dios, por el Señor. No que todo el mundo se dé cuenta. Porque entonces, cuando todo el mundo se da cuenta, todo el mundo quiere ayudarte. Y todo el mundo quiere, venga, yo le ayudo con eso. Ay, venga, y le soban la cabeza, y pobrecito, y nada, tranquilo, eso va a pasar. Nos debemos consolar entre nosotros. Si yo me doy cuenta que Ana tiene un problema, debo darle palabras de aliento. Pero yo no soy el que le voy a ayudar a ella. El que le va a ayudar es Dios. El que te va a ayudar es Dios, no yo. El que te va a ayudar es Dios, no yo. Busca la ayuda en Él. Jonás buscó ayuda en el Señor. Josué buscó ayuda en el Señor. Daniel buscó ayuda en el Señor. Y todos fueron bien librados. Amén. ¿En qué tiempo? En el tiempo de la dificultad. ¿En cuál otro tiempo entonces? Entonces, antes del problema, en el problema y luego del problema. Vamos a ver qué fue lo que pasó luego del problema, para que tú sepas cómo debes orar. Ahí en el Jonás capítulo 2 te enseñan cómo orar, cómo pedirle a Dios. Amén. En Jonás 2, del 7 al 10. Jonás capítulo 2, del 7 al 10. Entonces dentro de 8 días vamos a leer Jonás, ¿qué? Jonás 3. Después del 2 sigue el 3. Ah, yo no sabía. Bueno, ya sabe. Jonás 2, del 7 al 10. Mira lo que dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová.
Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Ah? Qué tremendo, ¿cierto? El pez se lo traga porque Dios dispuso que se lo tragara. Pero luego volvió a orar Jonás y Dios dispuso que el pez lo vomitara en tierra, no en agua. No en el mismo peligro que estaba antes. No por allá donde estaban los tiburones, ni las ballenas asesinas, ni las medusas. ¿Cierto que no fue allá? Dice que lo vomitó ¿dónde? En tierra. O sea que me imagino que Jonás salió de la boca de la ballena y ¡pum! Cayó parado. ¿O qué? ¿O cómo fue? La palabra dice que lo vomitó en tierra. O sea que él no tocó el agua, no la tocó, lo vomitó en la tierra. Porque Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa. Si tienes una dificultad, ora a Él y Él te va a sacar de ahí y te va a poner en un mejor lugar. Cuando yo tengo una dificultad y oro al Señor, Él me saca de esa dificultad y me pone en un mejor lugar. A Jonás lo puso en un mejor lugar. Estaba en las aguas profundas, revoltosas. Ahí la palabra dice que le envolvieron las algas en la cabeza. No podía ver nada, ahorcado. Iba para abajo. Pero se lo tragó la ballena y luego la misma ballena lo vomitó en tierra. O sea, lo sacó de allá. Dios te saca del problema y te pone en este mejor lugar. ¿A cuántos de aquí Dios ha hecho algo en sus vidas? Dios va a seguir haciendo. Y esas dificultades que tú tienes, Dios te va a sacar de ahí y te va a poner en un mejor lugar. Te va a poner en un lugar donde no te vas a mojar. Si lo que tienes es hambre, te va a dar comida. Si lo que hay es escasez en tus bolsillos, Dios te va a dar abundancia. Si no tienes empleo, Dios te va a dar empleo. Amén. Si lo que necesitas es que tu mamá y tu papá se reconcilien, ora al Señor. Debes orar. Es solo con oración que nosotros podemos mover la mano de Dios. No es con más nada, es contarle a Él. Dice la palabra, desde mi angustia. Y Jehová fue el que le dio la salvación a Jonás. Lo salvó de donde estaba. Amén. Entonces, ¿cuándo debo orar? Antes, durante y después. Después del problema, ¿cómo fue la oración de Jonás? Fue muy sencilla. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó a ti, a tu santo templo. Pero dice más adelante, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Te ofreceré sacrificios. Con voz de alabanza. O sea que cuando pasa la dificultad, ¿cómo vas a venir a la alabanza? ¿Cómo vas a venir? Bien, con energía, ¿sí o no? Vas a saltar, vas a aplaudir, vas a cantar. Yo me acuerdo cuando mi esposa quedó embarazada. Yo casi, mejor dicho, casi revuelco aquí a todo el mundo de la alabanza, ¿cierto? Que estaba brincando y saltando de la alegría que tenía porque Dios me daba un hijo. Pero fue momentos de oración y de adoración. Cuando pase tu problema, tú debes venir aquí con la energía más grande del mundo a darle gracias a Él. Porque tu alabanza, la que le das a Él, es un sacrificio para Él. Él lo recibe como cuando mataban un carnero o degollaban un becerro para ofrecerle a Él. Así recibe Dios la alabanza cuando tú vienes acá. Y entonces te dicen, levanta tus manos y tú medio las haces así. Pena de que el otro te vea. Viendo que aquí todos vinimos a lo mismo. Todos aquí venimos a lo mismo. A llenarnos de Él. Amén. A llenarnos de Él. Entonces levanta tus manos. Si quieres saltar, salta, grita, corre. Que esa alabanza Él la toma como un sacrificio. O sea que llega a Él. O
sea que las 3 oraciones, en los 3 tiempos que tú haces oración, las oraciones llegan a Él. En el momento de angustia es cuando nosotros no sabemos qué hacer. Y Jonás dice que en momentos de angustia me acordé de Jehová, me acordé. O sea, hay mucha gente que se acuerda de Dios solo cuando tiene problemas. Solo cuando está en una clínica en cuidados intensivos, ahí se acuerdan de Dios. Y ahí sí sale la oración de por acá adentro. Cuando el otro está enfermo. Yo me acuerdo, un amigo mío que está por aquí, pero que no quiero decir el nombre, pero que lo estoy mirando, que una vez estábamos en la casa de él visitándolo. Y ya pues cuando se iba a acabar la visita, digo yo que se iba a acabar la visita, empezamos a reírnos de algo. Y él se estaba ahogando con la propia saliva de él. O sea, se estaba ahogando. Se estaba ahogando. Y muchos no sabíamos qué hacer. Muchos no sabíamos qué hacer. Yo más o menos ahí sé de primeros auxilios. Entonces empezamos a darle los primeros auxilios, pero él no reaccionaba. No reaccionaba. Antes se ponía como peor. Sí, se fue como engarrotando, poniendo morado, blanco, verde, parecía un camaleón. Pero mi esposa sí se acordó. En el momento de la angustia se acordó de Jehová. Y empezó a orar. Empezó a orar y él se empezó a componer. Pero porque se acordó de él. Y entonces cuando ella empezó a orar, los demás también nos acordamos que teníamos un Dios que salva y es el que da la vida. Y entonces cuando ella empezó a orar, entonces ya los demás también empezamos a orar. Y ya no le hacíamos nada, sino que le poníamos la mano encima y orábamos por él. Y ya después risa total. Él se salvó, ahí está sentado, véalo, ahí está sentado Víctor. Pero en momentos de angustia, nos acordamos del Señor. Cuando te atropella un carro, ay sí, Dios mío, ¿por qué? Te acordaste tarde. Debes acordarte antes. Y tu oración debe ser permanente. Antes, durante y después del problema. A mi suegro le han dado 3 derrames cerebrales, 3 infartos cerebrales y no ha muerto. No se ha muerto. Y el último que le dio, nosotros estábamos ahí presentes. Y también en ese momento nos acordamos de Jehová. Nos acordamos de Dios y empezamos a orar por él. Y nos lo llevamos eso. Yo creo que llegamos a la clínica en 5 minutos, pero para mí fue como 1 hora. En la angustia todo se te hace eterno. Pero si tú te pones en manos de Dios, Dios actúa rápido. Y el médico nos dijo, si se hubieran demorado 1 minuto más, este señor se les muere. Y eso que se demoraron allá en urgencias para atenderlo. Ya iba infartado, le quedó un lado del cuerpo medio paralizado. Pero Dios tiene grandes cosas para hacer contigo. Y si te acuerdas de Él y oras a Él, Él va a hacer lo que se ha dispuesto a hacer contigo. Porque Jonás no quería obedecer, así como tú no quieres obedecer. Pero Dios tenía dispuesto a hacer algo con él. Y entonces, como él oró, imploró, clamó desde su corazón, Dios lo salvó. Así como te ha salvado a ti y me ha salvado a mí de muchas. Pero tú debes orar y pedirle a él, amén. Vamos a ver, para terminar, Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Dónde está Tesalonicenses? Por ahí está. Entre Génesis y Apocalipsis. Ahí está. Qué versículo más largo, ¿cierto? Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. No sin César, es sin cesar.
O sea, sin parar, sin parar. Que tu oración tiene que ser en todo tiempo. O sea, antes, durante y después del problema. Debes orar. Esas son recomendaciones de Pablo, del apóstol Pablo. Ustedes lo conocen, ¿cierto? Bueno, por lo menos hemos leído algo de él en las cartas que él escribió a los romanos, a los tesalonicenses, a los efesios, a los corintios. ¿Sí o no? Está dando una recomendación. Y cuando a ti te dan una recomendación, ¿tú qué debes hacer? Seguir la recomendación. Cuando vas al médico te da la recomendación de que no comas pesado. Entonces tú comes liviano para no enfermarte. Recomendaciones para después de la cirugía. Si te da fiebre, visita a urgencias otra vez. Te dan la recomendación, no tomes leche. Y tú no tomas leche. Cuando vamos a odontología, te recomiendan que dentro de 1 hora no comas nada. O que comas cosas frías. Esas son las recomendaciones. Y si tú quieres estar bien, ¿qué tienes que hacer? Seguir las recomendaciones. Y esta era una recomendación de Pablo. Si tú quieres estar bien, orad sin cesar. Y yo te recomiendo hoy, si tú quieres estar bien, ora sin cesar. Ora en la mañana, en la tarde, al mediodía, cuando estás dormido, cuando estás despierto. Ora en todo tiempo. Ora en todo tiempo. Que Dios es grande y se va a glorificar en tu problema. Si tienes problemas, se va a glorificar en tu problema. Si tú tienes un sueño, Dios se va a glorificar en tu sueño. Si tienes anhelos en el corazón, Dios dice en la palabra que Él concede los anhelos más profundos de tu corazón. ¿Y qué crees que cómo es? Cuando clamas desde tu corazón. Si tú tienes algo por allá en el corazón que quieres, que anhelas, que deseas, tienes que clamar, tiene que salir por tu boca para que Dios se pueda glorificar. Porque Dios no va a hacer algo en ti si tú no le das permiso. Tú debes hablar y decirle a Él qué es lo que tú quieres. Jonás, ¿Dios sabía qué iba a hacer de Jonás? Claro, Dios sabía. Pero Jonás tuvo que abrir su boca y orar, clamar. Dios ya sabía qué iba a hacer con él. Dios ya le había dado la tarea. Dios ya le había dicho para dónde se iba a ir. Él no quería obedecer. Dios ya sabía, pero Jonás tuvo que abrir su boca y pedir la salvación. Y pedir la salvación de que lo sacara del agua y lo pusiera en la tierra. Yo no sé de dónde quieres tú que Dios te saque hoy, pero solamente tienes que abrir tu boca. Amén. Josué abrió su boca y se hizo como él dijo. Amén. Yo quiero que te pongas de pie.